¿Qué tal todos ustedes? Tengan muy buenas noches. El día de hoy, en un programa más de Sin pelos en la lengua, vamos a tocar un balance sobre el paro que ha venido dándose la semana pasada y que ha evolucionado a un paro nacional. Para esto estamos con Ricardo una vez más, para poder comentar y analizar un poco sobre esta situación. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están a todos y a todas que nos siguen? Efectivamente, ¿Qué- vamos a analizar un poco y a reflexionar un poco de este paro que inicialmente empezaba pues como simplemente una derogatoria de una ley, ¿no? Pero que sin embargo la gente ha cansado y no quiere simplemente que le deroguen la ley, ¿no? Sí, pues las cosas aparentemente han evolucionado y ya el día viernes en la tarde, luego de la conversación que habían sostenido con los congresistas, la situación llevó a una mayor radicalización de parte de los dirigentes. Y el día de hoy, bueno, mientras grabamos este programa, acaba de suceder la muerte de un docente, donde se ha acercado el ministro de Educación y ha sido totalmente repudiado por no solamente la población, sino los estudiantes frente a los hechos delictivos que vienen sucediendo en el país. La ola de delincuencia y de criminalidad acrecienta y el día de hoy vamos a tratar de analizar un poco más a profundidad algo que habíamos tocado en un programa anterior, Ricardo. Entonces Sí, sí, empezamos un poco, ¿no? Estas es un claro poco que las sí, claro que imágenes sí. del día de esos días, ¿no? Sí, que fue, digamos, en Lima fue de gran impacto, ¿no? O sea, el transporte paralizó gran porcentaje, casi, bueno, gran porcentaje de transporte. Sí, ahí podemos ver Sec- las imágenes, ¿no? sí, sí, sectores, eh, comerciantes de los conos se empezaron a movilizar porque son constantemente amenazados. También gente de a pie, ¿no? Se empezaron a movilizar porque la ola de violencia es terrible, ¿no? Terrible, terrible. Tú lo has comentado, ¿no? En la puerta de un colegio han asesinado a un docente. Y así, en estos días, van matando, van matando. Para los que no pudieron ver nuestro programa anterior, hemos desarrollado un poco el tema de la inseguridad desde la perspectiva marxista. Esto vendría a ser una suerte de análisis utilizando esos elementos categoriales. Si quieren verlo, lo pueden buscar en alguna de las listas que tenemos dentro del YouTube y de las páginas de Facebook y de TikTok, ¿no? Empecemos entonces, Ricardo, un Ya, claro, poco. sí, claro, sí. A ver, claro. Ya habíamos comentado la semana pasada el contexto de estas protestas, ¿no? Hay un incremento de la inseguridad, de la criminalidad en el país, pero en esta ocasión había sucedido una serie de hechos que involucraban a los transportistas. O sea, habían habido transportistas asesinados, cobradores asesinados, un conjunto de trabajadores que estaban alrededor del transporte que estaban siendo extorsionados directamente y que también habían sido asesinados en este periodo de extorsión pasajeros de estas empresas, ¿no? Entonces, hay un impacto en Lima y en el sector de transporte, y al mismo tiempo el hecho de que las empresas de transporte empiecen a parar implica todo un proceso totalmente distinto en la lucha social hasta ahora, ¿no, Ricardo? El año pasado no sucedió esto en las movilizaciones que iniciaron luego del golpe de Estado a Pedro Castillo, y durante el periodo de enero y febrero tampoco se plegaron las unidades de transporte en estos paros, ¿no, Ricardo? Más o menos este es el escenario, ¿no? Sí, sí, El o sea, caldo de cultivo, ¿no? sí, sí, durante las jornadas que suscitaron, la redundancia, a raíz del golpe a Castillo, fueron jornadas sin precedentes en el Perú, ¿no? Mucha movilización en el sur, en el norte, eh, pero sin embargo, el sector de transportes se había mantenido al margen, ¿no? O sea, no, creo que paró un día por un tema muy reivindicativo, ¿no? Propio, pero de ahí no volvió a parar. Sin embargo, lo que ha acontecido eh, ha salido del esquema, ¿no? Porque fue la columna vertebral de la movilización, el Hasta reclamo. ese momento, Ricardo, lo que habíamos visto son movilizaciones con una política muy conciliadora de parte del Partido Comunista Peruano que dirige Construcción Civil,
alrededor de este espacio del sector económico ¿no? Casi 300 obras, se estima, casi 300 obras de construcción paralizadas o afectadas a partir de estos hechos de criminalidad, más de 1.000 millones en pérdidas en el sector de construcción durante el primer semestre del 2024. O sea, inicialmente habíamos visto estas movilizaciones en el mes de marzo, abril, de parte de una política de conciliación, de parte de la Dirección de Construcción Civil, vinculados a CAPECO, vinculados a la Sociedad Nacional de Industria, incluso sectores que ahora se agrupan alrededor de Ahora Nación, el partido de López Chao, buscaban impulsar un cierto grado de frente popular en la que se puede integrar esta burguesía nacional para defenderse frente a la criminalidad y un ánimo de reforma. Hasta ahí habíamos visto, creo, las movilizaciones frente a la criminalidad. Pero este escenario de radicalidad del transporte marca otro escenario, ¿no? Claro, no, porque la criminalidad es un problema transversal y tangencial. Sin embargo, las salidas que dan los sindicatos de gremios desde su propia dirección no es una salida, como tú has manifestado, que busca en la conciliación, que busca en que esto pasa por más control de la policía. Sin embargo, vamos a ver que en estos días se han desencantado de esa salida. Exacto, exacto. O sea, y hay un tema, ¿no? El gobierno salió, primeramente, este actor salió descalificando la jornada. Claro. Rápidamente, este tipo Adrián Sen, que es el primer ministro, recordado por muchos por ser parte del grupo que aspiraba a que Nadine Heredia sea presidenta, acusó a la dirección de estar infiltrados por Moadef, de estar infiltrados por radicales, y evidentemente hay un cierto discurso de estos sectores que alrededor de Moya y de otros congresistas que tratan de hacer ver como si la movilización hubiera perdido su legitimidad porque haya habido X o Y personaje que tal vez haya estado vinculado a cierto u otro grupo de izquierda, ¿no? Claro, es que lo que dicen este sector es de, bueno, lo que dice Boluarte y el ministro es de que, ¿qué tienen que hacer ahí? Por ejemplo, un estudiante con los microbuseros. ¿Qué tiene que hacer? No tiene nada que hacer. ¿Qué tiene que hacer ahí, por ejemplo, alguien que tiene una conciencia política? No tiene nada que hacer ahí. O sea, esa es la lógica a la cual nos quieren llevar, ¿no? Claro. Esta es una lucha simplemente de los transportistas, nada más. Y no de la gente a pie, no de aquellos que son víctimas, ¿no? Ahora, no olvidemos que siempre perroquean, eso es un elemento que se da constantemente. Pero, Ricardo, pero para una marcha que busca la inseguridad, que busca detener la inseguridad, la criminalidad, creo que Boluarte le faltó muñeca y comprender que podía servirle incluso para su espacio de gobierno, ¿no? Bueno, en su primer mes de gestión ya había asesinado a más de 50, ¿no? O sea, esa es su muñeca. Ahora, este domingo... Su torpeza política cada vez es más grande, ¿no? Claro, este domingo hubo una entrevista que realizó Canal 2, vía Mónica Delta, a un dirigente transportista, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que le decía Mónica Delta, no? Oye, pero no tienes, ¿por qué vas a parar el país? O sea, que te has de ir, no tienes conciencias políticas. Es decir, el chip que tiene toda la gente de la derecha es de que siéntate a dialogar con Boluarte, pero te das cuenta que estos días el gobierno se ha encargado de derroquear, de descalificar. O sea, el tal almirante Montoya, o sea, ha carajeado a un dirigente, así como si fuera él, pues, el patrón, el amo, ¿no? O sea, ese tipo tiene una neurona, es un mono neuronal, ¿no? Es un tipo de... O sea, para ver, o sea, cómo es el comportamiento del gobierno, sus aliados, ¿no? Y cómo desprecian a la población de a pie. Y hay otro elemento, se suma que el conjunto de los grupos movilizados ven con fuerza la necesidad de derogar un decreto legislativo. O sea, se concentra la lucha en eso, pero ya no les basta solamente el decreto legislativo. O sea, si bien es cierto, es un elemento que aglutina diferentes sectores, en el discurso que lanzan ante los congresistas, que por cierto, ahí también están algunos sectores de izquierda que reivindicaban a Dina Boluarte como una posible candidata. Es más, la llevaron a ser candidata en Surquillo, ¿no? Este sector de Bermejo y otros que se dicen de izquierda y que
que alababan en un determinado momento a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, estos sectores pensaban aparentemente tranquilizar la cosa con una reunión de todas las bancadas. Claro. Pero la cosa sucedió todo lo contrario. Como tú acabas de decir, Montoya quedó totalmente descuadrado. Salguana, que venía también de Izquierda Unida, también, que es ahora el presidente del Congreso, también queda totalmente descuadrado. Entonces hay un conjunto de actores que quedan descuadrados. ¿Por qué? Porque la gente ya no ve simplemente la lógica de la ley, porque eso es lo que les han metido por mucho tiempo las ONGs y el conjunto de cooperantes internacionales, de que hay que conseguir leyes, hay que conseguir. Para la gente ya no bastan las leyes. Acá hay hechos concretos, Porque ¿no? mira, Entonces, según, y hay una radicalización, ¿no? De los hechos. claro, que pedían hasta el día jueves, ¿no? Que haya más control de la policía, ¿no? Decía, la policía así como sale a cuidarnos, que salga a combatir la delincuencia. Es decir, la gente de a pie pedía más control policial, ya. Pero conforme pasaron las horas del día jueves, ese control policial se convertía en represión. O sea, Exacto. quienes eran víctimas de las extorsiones, de la delincuencia, el sicariato, estaban siendo gaseadas por la policía. Ahí está. Ahí está. Esa es la Justamente es esencia eso. de la policía. Lo Y que, entonces, lo que ¿quién hace? habíamos dicho teóricamente se valida el día jueves, ¿no? Claro, La policía no es una institución para la seguridad pública. La policía está enfocada en reprimir a los manifestantes y defender el Estado burgués, o sea, en claro, toda claro, su claro, sí. dimensión. O sea, ¿cómo Incluso se a los propios sostiene? congresistas. Claro, ¿cómo Porque se acá algunos, sostiene este dime, 4%? No, ¿cuántos? 8%, 6% de aprobación de Boluarte. ¿Cómo se sostiene? Si no es por la no policía. por la policía. ¿Cómo se sostiene esa aprobación que tiene el Congreso? ¿Cómo se sostiene? Y la gente va dándose cuenta que el rol de la policía no es más que contener las protestas Claro, y para nada combatir el crimen. O sea, la policía cumple la función del orden interno y por lo tanto sostener el Estado burgués. Y eso lo has evidenciado en la marcha. La marcha es la evidencia concreta de que se puede sacar una gran cantidad de fuerza represora, no para poder detener la criminalidad, sino para poder reprimir a todo aquel discurso que pueda buscar destruir el status quo, cambiar algo del status claro. quo en esta situación de O que crisis. esto no se rebalse, ¿no? No desborde. Claro. Está para ahí para contener. El tema es que en el Congreso ya lo rebalsaron. La gente ya no le bastó y le dijeron de frente a los congresistas, si esto sigue así, nosotros profundizaremos nuestro discurso y no solamente pediremos la cabeza de Dina Boluarte, sino también la disolución de su Congreso. Sí, sí. Esas fueron las palabras de los Sí, congresistas. claro. A Porque mí me hay pareció que ser muy... sincero, Ricardo, los Sí, sí, asesores han estado hablando de leyes. La claro, gente ¿no? de pie está pidiendo soluciones y las Claro, soluciones no se las van a obtener por con ejemplo, leyes. ya, con ley o sin ley, a este docente y van a seguir matando, con ley o sin Claro, ley. Entonces, claro, y además, los manifestantes se han dado cuenta, pues, de que, cuál fue el papel de la policía. La exacto. gente dijo, entonces, esta ley, y ya no creyeron, pues, en el discurso de Boluarte, en el discurso de los congresistas, ¿no? La gente está cansada. Está cansado de la delincuencia, de la ¿No? violencia, del sicariato. Y la gente dice no a la extorsión, ni un transportista más, que no se derrame más sangre en las pistas. Y mira, la policía está ahí para eso. Claro. O sea, la gente salía a movilizarse contra la criminalidad y la policía lo reprimía. Claro. Y vamos a ver un poco qué está sucediendo, Ellos Ricardo. tendrían que estar haciendo labor de inteligencia, buscando a los delincuentes, ¿no? A los No partes van a hacer, policiales, ¿no? No tantas lo van a hacer. denuncias de Mira, feminicidio que hay y todo se impone. y acá, Ricardo, por eso en el anterior programa tocábamos el tema de la década del 90, ¿no? Y refrescábamos un poco el fracaso de la política que tienen los partidos comunistas, que tienen este conjunto de sectores que vienen de las órbitas soviéticas, pro-chinas, en la década del 90, ¿no? Que con la política de conciliación, con la política de dejar a nada a la autoorganización, terminaron con el asesinato de muchos dirigentes, con la pérdida de muchos estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, en la década del 90 marca un escenario de la misma violencia, del mismo terror de parte de algunos grupos, no solamente desde el Estado, sino también de grupos armados,
Y en ese escenario, la política que tuvieron en ese instante ese sector de izquierda y que no ha terminado de entender es que hay que buscar ¿qué? La conciliación, hay que buscar el caso de, recordemos, algunos viejos dirigentes de Izquierda Unida que fueron a asesorar al entorno de Fujimori para poder detener supuestamente el terrorismo y no buscaban la autoorganización. Y veamos un poco que en esa década del 90, si es que no hubiera sucedido tal vez lo de Tarata, la burguesía no se hubiera movido, Ricardo, porque acá se mataba a la gente en distintas partes de Claro, los conos de Lima y no, hasta que no o, sucedió lo de Tarata, la burguesía no se movió. Y hay que ser o sinceros. en un pueblo tal. Lo mismo que pasó en la jornada de lucha del año 2022, ¿no? A raíz, ¿no? Claro, Fallecieron 15 en Puno, tantos en Arequipa, tantos en, en Ayacucho, Bancay. Y para mire, acá, los de Lima, como si nada, ¿no? Era como si fuera un animal. y Eso ahora se fue está viendo lo terrible. mismo, ¿no? O sea, la Sí, gente salió a protestar por detener la violencia, por detener la delincuencia y ¡pam! Los reprimen. claro. Los han reprimido de Porque una quienes forma son los salvaje. extorsionados son los pequeños emprendedores, ¿no? No es la gran burguesía, no son los Miro Quesada, no son los dueños Colocando de los muy, bancos. un poco cómo es este fenómeno. Hay alguna data que ya han soltado algunas instituciones. Primeramente, los más golpeados son Sí, mototaxistas, sí. restaurantes, peluquería, gente precarizada. Ujú, sí. Gente que en la precariedad ha buscado Una forma de alguna subsistir. una forma de subsistir. Incluso esa forma de subsistencia termina incluso subsumida por un gran capital como aquellos que tienen su maquinita para coser y termina siendo subsumida por otra empresa y otra empresa, etcétera. Comedores populares, artistas populares, o sea, hay un boom de este manejo. Ahora, te comento brevemente, ¿no? O sea, yo vivo en San Juan de Lurigancho y ahí estos señores que venden su carretilla, su caldo, hace un tiempo lo extorsionaron y como no pagó, lo bloquearon. Así. Un señor que vende Y, caldo, así. y otra, yo me acuerdo mucho, diciembre hicieron el estado de emergencia, no pasó nada, Ricardo, en San Juan de Lurigancho. Sí, y para marcar un poco, ¿no? El 8 de octubre, en pleno estado de emergencia, hubieron 7 asesinados en menos de 12 horas. 7 asesinados en menos de 12 horas. 7 de cada 10 transportistas extorsionados durante el 2024. La cuota de extorsión, según los transportistas, dicen que es 15.000 soles mensuales. En Trujillo, Chiclayo y Piura, el 50% de los mototaxistas son extorsionados pidiéndoles hasta 500 soles mensuales. Al menos 11 mototaxistas asesinados en lo que va del 2024. Más del 50% de los 23.000 bodegueros en el Perú vienen siendo extorsionados en el 2024. Entre 100 y 4.000 soles paga un comerciante informal en Gamarra a las bandas de extorsión. Ojo, ojo, Ricardo, que esto del tema de Gamarra hace un tema que ha involucrado hasta sectores que han llegado al Congreso, ¿no? Con el tema del RIMAG, hay una ex congresista que está siendo investigada por este tema. O sea, no solamente eran venezolanos, sino también algunos peruanos, ¿no? En este entorno. Los comedores populares también son víctimas con extorsiones de cifras de hasta de 20.000 soles mensuales. Claro. O sea, este es el escenario. O sea, evidentemente, como no marca La Molina, como no marca algunas zonas de Surco, la policía no va a hacer nada. No se ha planteado aún nada, ni tampoco se lo va a plantear porque no es su función. Y eso tenemos que marcarlo en esto. O sea, la función de la policía no va a ser la seguridad pública. No va a ser la seguridad pública. La función de la policía va a ser defender el Estado burgués y en este caso a los que se encuentran ahora hospedados en el Estado burgués para poder cumplir lo que diga la burguesía. Mientras la burguesía no sea golpeada, esto no va a pasar nada como sucedió en la década del 90. Como sucedió en la década del 90, mientras la burguesía no sea golpeada, van a estar callados. Y hay muchos hechos, muchas experiencias, hasta películas, Ricardo, que retratan estos hechos que sucedieron en el 90. Entonces, en este escenario, la gente se radicaliza. La gente se radicaliza, ¿por qué? Porque evidentemente hay posiciones políticas Ya, pecho frío, ya. También que no porque asumen hay, lo que está sucediendo, ¿no? bueno, porque la realidad le va mostrando de que una simple ley, ahora, hay posiciones políticas que funcionan como un
con una camisa, un chaleco, ¿no? Para que no, una camisa de fuerza. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el planteamiento de su comunicado, bueno, digamos, de Perú Libre? A ver. Perú Libre, en su comunicado que sacó, ellos han manifestado de que le piden a Boluarte que resuelva y también está pidiendo más presupuesto para la policía. Es su salida, Y que salgan los militares, dice Ricardo. claro. Esa es la salida de Perú Libre. Y que salgan ¿Cuál los es la salida militares. de Nuevo Perú? Similar. Se suma a las protestas y critica al Congreso. Claro. Y algunos de sus voceros hablan de reforma policial. Correcto, reforma policial. ¿Qué significa reforma policial? Yo no entiendo. Algunos otros de sus voceros están yendo a rogarle a Vizcarra que venga a las marchas, dice. Claro. Como ven ¿No? que la candidata no termina de cuajar, ya se están yendo detrás de Vizcarra, parece. Ya. O O sea, sea, en su ya, conjunto, ya. Para Nuevo Perú lleva la salida por un tema de derogación de ley, ¿correcto? Contra el claro, Congreso, ¿no? Y Perú Libre no dice derogar la ley, porque es la ley de ellos, ¿ya? Pero dice más presupuesto a Boluarte. ojo, Ricardo, que el presidente de la Comisión de Justicia es de Perú Libre. Ujú. Es de Perú Libre. El hermano de un exalcalde, recordó, muy conocido en la ciudad de Tacna, por un hecho de unas computadoras perdidas o una computadora perdida, que sería bueno que investigue. Quién es este presidente del Congreso? ¿Quién es este presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso? Sería bueno, porque no es un tipo de izquierda, por No, más que, esta gente no no, o es, sea, no son nada, ¿no? No son no, izquierdas. ya, con esto y evidentemente se están mostrando posturas cada vez más reaccionarias de parte Claro. de Perú Libre, ¿no? Ujú. Al punto, Reaccionaria Ricardo, de decir en y, su pronunciamiento que salgan los militares. sí, y pedirle a Boluarte, que tiene 4% de aprobación, que ha asesinado a compañeros peruanos, que, que se ponga a trabajar. O sea, cree todavía en Boluarte. Hay Pues uno no, de sus integrantes que dijo que por él es comprarle pasajes de avión a todos los venezolanos, o sea, expulsando a todos los venezolanos, se va a acabar el problema. sí, Lo no, de no, Gamarra, Ricardo, es antes de la ola migratoria. sí, Cuando esta señorita congresista, cuando era congresista, estamos hablando de la época del gobierno de Ollanta, sí. o antes del gobierno de Ollanta, 2006, ya existían estos hechos. Ahora, además, corrientes y tendencias políticas que existen, también de izquierda, oscilan entre estas dos posiciones, ¿ah? Una derogatoria de la ley y otra, pues, es más policías, manos, Fuerzas Reforma Armadas, ¿no? policial, dicen, ¿no? Claro, De oscilan ahí. policía bueno. Sí, sí. Ya que hay, puede haber un policía bueno, que sí, que va a combatir la delincuencia. Entonces, sin embargo, no hay una salida más de fondo, ¿no? Porque si estamos considerando, o sea, en nuestra perspectiva, ¿no? La criminalidad es un problema sistémico del sistema capitalista. Para estas corrientes y organizaciones, no, es simplemente una cuestión de valores, ¿no? No tiene nada que ver la criminalidad con el sistema. Ahora, Entonces, Ricardo, por eso las salidas que plantean es salidas dentro del propio régimen. yo he visto algunos de estos grupos que han estado movilizándose que ya están llamando a autoorganizarse, Sí, sí. a empezar a organizarse de ellos mismos, porque evidentemente la policía no está para protegerte, y entonces empieza toda una política de algunos sectores que empiezan a entender, oye, hay que autoorganizarnos, porque si esperamos a que una ley o esperamos a que se reforme supuestamente la policía o esperamos a que aparezca un dios o un iluminado que nos... No, es que empezarnos a autoorganizarse. Y creo que esa es la tarea que vienen tomando. Asimismo, hay un grado de un aumento de la radicalidad y vemos de parte de las posturas que se dicen de izquierda que están jugando un papel muy a la onda de cooperación internacional, muy a la onda de lo que establecen los organismos no gubernamentales, ¿no? O sea, Pero utilizar la fíjate, movilización para lograr pero maquillajes o reformas dentro del orden establecido, ¿no? pero creo que lo positivo es de que, el anuncio a paro ha salido no de parte de estos sectores, mm, sino de parte del sector que está por fuera de esos partidos, por fuera. O sea, que han rebasado, pues, a la cocina de esos partidaria, ¿no? O sea, eso ha sido cualitativo, en mi opinión, ¿ya?
Porque si hubiéramos estado bajo la lógica de no Perú o bajo la lógica de Perú libre, No, hubiéramos seguido estarían yendo a buscar derecho de la un ley, derecho de la ministro, tal ley. vez, ¿no? Estarían yendo Claro, a decirle a Dina, yo te coloco el ministro de Interior. ¿Quién? Que sí, sea sí, uno de los nuestros, ¿no? Uno de claro, IDL. claro. Entonces, bajo esa lógica, si hubiéramos estado. Pero si no, a la población, los transportistas, creo que los han rebasado. ¿Ya? Entonces, eso es positivo. Ya han anunciado un paro y están convocando a distintos gremios, ¿no? A estudiantes, creo que es muy, muy, muy positivo. Ahora, desde ya hay que apoyar esa medida, ¿no? Eh, entiendo después de que esto va, esperemos que vaya en aumento, ¿no? Ah, pero también esto no impide que no hagamos una diferenciación y una crítica, ¿no? Una crítica que es Ricardo, positiva, ¿no? Entendiendo de que, eh, ¿qué podemos decir? Uno, que la policía, como se ha visto, retiradas operaciones, no está para defender al pueblo, no está para defender los intereses de la clase trabajadora, sino para reprimir a las movilizaciones, ¿no? Y para proteger a quienes dirigen el Estado. ¿Qué es? A Boluarte, con su 5%, ojo, la para protegerlo. criminalidad no es prioridad para ellos. No, 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 nada. Nada Su que ver. objetivo es la represión. Eso Sí, tenemos que marcarlo. sí. Por eso que, o sea, es importante decirlo, ¿no? O Ahorita, sea, en este momento, ¿la policía estará patrullando? ¿O estarán durmiendo ahí? ¿Estarán en su...? No está patrullando nada. Porque no es su eje, no es su objetivo. no es su No, objetivo, eso. ah, Eso hay que no ha sido, remarcarlo, o sea. no ha sido concebido para ello. Ah, Ahora, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay que apoyar todo, la jornada de movilización con todo, ¿no? Entendiendo de que desde nuestra perspectiva, las salidas no van a ser este, simplemente con una derogatoria de una ley o que haya policías patriotas dentro de las Fuerzas Armadas. No, eso no, eso no va a haber policías patriotas, no, no. Alguien escuchaba, oye, pero pueden haber policías patriotas tipo Antauro, ¿no? Dice, no, Antauro está, como decían nuestros seguidores, ¿no? Ahora tiene una melcocha en la cabeza, Antauro ¿no? está mal porque el vicio le ha hecho mal, ¿no? Por eso está así. Pero, El tipo ni siquiera se ha pronunciado hasta ahora de este paro de transporte. nada, nada. Su política es eminentemente de conciliación y de no participar en estos espacios. Sí, sí, O sea, él no confía en la movilización, no ni confía, confió en la movilización en ningún momento. no confía ni en sus propios reservistas. Claro. Entonces, Eh, en ese marco, Ricardo, ah, no es realista pensar que se va a combatir la delincuencia bajo el actual régimen. O, O sea, o es con, o tal vez con un nuevo Congreso, ¿no? Un nuevo Congreso claro, o donde sea, haya más ni, gente de si- izquierda. ni ¿Cómo vamos a combatir la siquiera delincuencia? todas las vías reformistas que se han propuesto van a hacer agua, Ujú. porque evidentemente estamos en un sistema capitalista que estamos en crisis, hay guerras en el mundo, hay un conjunto de bloques que se están golpeando, hay movimientos, no solo estatales, sino de la gran burguesía, de la burguesía internacional que se mueve como pez en el agua en todos estos Sí, bloques. sí. O sea, no es que estemos en una disputa geopolítica, estamos en este instante en una disputa más clara que nunca en la cual existen burgueses y proletarios. O sea, es imposible quedarnos simplemente con el análisis geopolítico y elucubraciones de la época de la Guerra Fría como si China fuera bueno y Estados Unidos sea malo, ¿no? Y en ese marco, para ir aterrizando, es que hay un grado de que esta criminalidad va a seguir moviéndose si es que no se hacen un conjunto de transformaciones revolucionarias ¿Ya? en diferentes partes, Ahora, no solamente de nuestro país, sino del continente entero, porque ¿qué lo que pasa también? Un elemento, ¿no? Cuando a veces los sectores organizados de la población capturan a un delincuente, ¿no? Bueno, van a hacer su justicia, viene la policía, los lleva a la comisaría, y bueno, como lo que ha robado no supera los tantos miles de soles, ¿no? Ya, deja libre. lo suelta y dice, ya bueno, tú sigues tu proceso en libertad, ¿no? O sea, cuando la gente quiere hacer su justicia, no vale, ¿no? ¿Qué es lo que vale? La justicia burguesa, ¿ya? Entonces no vale. Y la justicia burguesa en la actualidad, pues, no le da prioridad a la delincuencia, ¿no? Ni lo dará, porque no es su eje, no lo Claro. hará. Entonces,
Creo que es elemento Entonces, importante, ¿no? O sea, como habíamos dicho en el anterior programa, Ricardo, para nosotros la única forma de detener esto es proponiendo salidas anticapitalistas claro. y por lo tanto socialistas. Y eso no se propone desde arriba, ¿no? O sea, decir, "Oye, yo Exacto, he eso no, llegado no nace un con una proyecto". ley, no Claro. nace con un plan Inca, no nace con algún instrumento de algún iluminado, con Sinamus o con O que algún... llegue ahí la presidencia Guido Bellido, estos No, patas, no, no, ni Bermejo, tampoco presidente con ningún saliente, ¿no? profesor que continuó trabajando con Morales Bermúdez y ahora se Ah, dice el no, no, velasquista más velasquista. No, esto no, no, no. O sea, no. ¿qué Esto nace significa esto? con la acción, con la participación, con el propio entendimiento de la gente que hay una necesidad de Es más, autoorganizarse. si ellos quieren ejercer su propia violencia revolucionaria o de justiciamiento contra un delincuente, esa es su parte de la Claro. dinámica misma de la clase trabajadora. Eso es. O sea, que es que la gente crea en el poder en su poder, en el poder de la movilización, y no creer en el poder de la institucionalidad burguesa. Porque eso es el chip que nos han hecho meter, ¿no? Sino, ¿cómo se Ojo, sostiene la actualidad Boluarte y el Congreso? Ricardo, y un poco un balance, y creo que tal vez un poco de la experiencia del año pasado. El año pasado, estos congresistas que han sacado este tipo de pronunciamiento se acercaban a los dirigentes de Puno, a los dirigentes de Andahuaylas, de Abancay, de Cusco, que llegaban a la ciudad de Lima a decirles, ya no te movilices, lo podemos solucionar por vías del Congreso. Claro, eso lo decía Utilizando en evidentemente el ese mejor manual de momento de la ONG, movilización. ¿no? Justo Claro, en el mejor momento de la movilización, le decía, no, ya, ya no, déjame a ya. mí. Ahora, No, yo voy a nosotros hacer. vamos a poder hacerlo por el Congreso. Vamos a proponer una ley, la vamos a detener y la vamos a sacar. Ustedes no se Ujú, preocupen. claro. Ricardo, ya pasaron ya buen tiempo, ¿no? Ni Dina Boluarte se fue, ni Dina Boluarte se fue, ni ese Congreso tampoco se fue. Claro. O sea, lo que estos dirigentes le dijeron directamente a los congresistas, creo que es el sentir de la mayoría de la población. Sí, sí. Que acá tenía que haber sido este gobierno y tenía que haberse ido en el escenario más fuerte, también el Congreso, y disolverse. Sí. Y establecer otro tipo de organización. Mi gran espera, bueno, yo tengo fe en que todo esto va a evolucionar, que poco a poco se desborde a estas direcciones reformistas, oportunistas, conciliadoras, ¿no? Porque quienes están en el Parlamento, a nombre de la izquierda, de todos los tites y bancadas, ¿no? Quienes se dicen ser de izquierda, al final defienden el Estado burgués, lo defienden y lo sostienen, o sea, no quieren alterar en nada, y son el chaleco de fuerzas para que por la base no peleen por más allá. Entonces yo, mi apuesta es porque esto eh, evolucione más y se radicalice más. No hay otra salida, no hay otra salida. Confiar en leyes, en el propio parlamento, no, eso Ojo, no va a ser próspero. Va a ser de ojo, que esta movilización se, se disuelva. Y nosotros tenemos que creer en el poder de la movilización, el poder de las masas. No hay poder más fuerte en Argentina, mira. El poder de las masas está arrinconando ojo, a Milei. ojo que hay tomas de universidades. Claro, ese es el pueblo de las masas. Milei quiere seguir los modelos chileno, peruano, de reducir el presupuesto a las universidades y abrirle Sí, el beneficio a la claro. universidad privada. Y eso en 10 años que hemos visto de este modelo que estableció algún militar que fue parte de los que viajaron detrás de conocer la experiencia de Pinochet, evidentemente ha fracasado, está fracasando, ha elitizado más la educación y ese modelo que intenta replicar Milei va a tener problemas y está teniendo problemas desde ya, ¿no? Entonces, en Por ese eso, marco, nosotros confiamos en la movilización. sí. Creo que es la Y movilización la única que puede llevar adelante y en es el un poco poder de esta. que esta desborde estas direcciones reformistas o conciliadoras que solamente pretenden que esto se resuelva de forma parlamentaria, Y, no un y proyecto de ley institucional junto al los gobierno, sectores no. más institucionalistas, los que defienden la propia constitución del 93, e Sí, incluso los que llaman Asamblea Constituyente y consideran que es por la vía del Congreso que se va a solucionar las cosas, creo que se van a encontrar con un gran problema progresivamente, que es lo que se vio en Gamarra, que es lo que se vio en los mercados, que se los vio en distintos espacios donde ha empezado a crecer el trabajo precarizado,
ha empezado a subsumirse mucho del trabajo de forma más amplia, más, o sea, en esos sectores ha habido sectores movilizados, la policía los ha ido a reprimir, no querían que se movilicen, o sea, la movilización es la única herramienta. Yo creo que en ese escenario el gobierno está temblando, Ricardo. ¿Por qué? Sí, Porque se le viene la PEC, se le viene un conjunto de claro. presidentes. Y, Sumado a y- eso, si es que se logra una gran coordinación, que esté por fuera de estas burocracias que postulan políticas conciliadoras como las direcciones de construcción civil, evidentemente el gobierno no la va a tener fácil. Y al decir no solo el gobierno, el propio Congreso, el propio Poder Judicial, la propia Fiscalía, porque por más que hayan salido los jueces a protestar y fiscales, eran ellos nada más, porque la gente no confía en, sí, en las instituciones burguesas sí. en este instante. Ay. Porque Entonces, todos saben creo que la que burguesía... como Sí, reflexiones Ricardo. queda eso, ¿no? Confiar en el pueblo de la movilización, y que la única salida es anticapitalista, por fuera del régimen socialista, ¿no? Esa es, creo, la reflexión. Esperando de que yo tengo fe en ello, ¿no? No hay otra salida, ya, y que esa jornada de movilización empalme con más sectores, ¿no? Eso es una... Desde ya abogamos y vamos a matarnos por eso, ¿no? Bueno, Bien, Víctor. Ricardo, creo que ya nos ha ganado el tiempo para ir englobando, tal vez colocando en mesa, ¿no? La movilización es el actor principal, más allá incluso de una ley o no, o ley o no ley, derogación o no derogación. Acá tiene que abrirse espacios para la autoorganización y que la propia gente empiece a buscar sus propias herramientas para detener esto, porque lo que está sucediendo es terrible. Esperamos volver a tocar este tema y explicar un poco cómo nació este tema de un organismo transnacional criminal tan grande que tiene mucha influencia, Ricardo, y tiene muchos vínculos con algunos personajes que terminaron en Venezuela luego de la dictadura luego del proceso de Fujimori. Recordemos cómo terminó Montesinos por allá. Sería bueno esculcar quiénes son los involucrados, cuáles son los vínculos y cómo así muchos de estos terminan alquilándose casas de algunos policías generales Sí, sí, sí. o de algunos personajes, cómo llegan a tener este tipo de armas. O sea, es evidente que el Estado burgués va a detentar siempre su apoyo a esto. Y la policía no está, volvemos a repetir, como principal función detener la criminalidad. Su principal función es detener la posibilidad de que una movilización o Desborde. un conjunto de actores puedan detener el status quo, el orden establecido, ¿no? Sí, Por eso Ricardo. te ruquean, por eso hacen todo. Bien, Víctor. Listo, Muchas Ricardo. gracias, ¿no? Nos Muchas estamos gracias viendo. y estamos Gracias en contacto. por todo. Estamos en contacto.